Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva conferencia en el Museo de Bellas Artes de Asturias que tiene como protagonista a la obra invitada de este cuatrimestre. Esa obra invitada que presentamos, si no recuerdo mal, el 23 de febrero, esa maravillosa Virgen de Guadalupe, procedente de la colección de don Álvaro Armada, noveno conde de Revillagigedo, aquí presente, y a quien quiero agradecer las facilidades y la generosidad desde el minuto 1 para que no solo esta obra, sino un conjunto de obras procedentes de su colección, y una de ellas de la de su hermana Carmen Armada, figuren en la sala 4 del Museo de Bellas Artes de Asturias, rodeando en una especie de exposición de cámara, de gabinete, si se quiere, una elegante exposición de gabinete, rodeando a la que es la obra invitada, esa Virgen de Guadalupe, pintada alrededor de 1675-1680 por un artista novohispano, y que, como digo, el 23 de febrero fue presentada y estará entre nosotros hasta el 21 de mayo de este año en esa sala 4. Con motivo de la llegada de la obra y del resto de obras que la rodean, los retratos de Fernando de Valdés, de Luisa de Valdés, esa maravillosa vista de Gijón, de su cerro de Santa Catalina, pintada hacia el año 1700, una de las imágenes más antiguas que se conocen pintadas de Gijón. También algunas fotografías procedentes de la colección de la familia, pues con motivo de la llegada no solo de la obra invitada, sino de esas otras obras que arropan a la obra invitada, creando esa exposición de cámara. El museo ha articulado una programación de 2 conferencias y de varias actividades, visitas guiadas, talleres, etcétera, que se desarrollarán, como digo, a lo largo de su presencia en el museo. Y como pistoletazo de salida a las conferencias, van a ser 2, como digo, una hoy, 16 de marzo, y otra el próximo jueves, 23. Como pistoletazo de salida a esas 2 conferencias, hoy tenemos la primera de ellas, que hemos dado en titular, de México a Gijón, la Virgen de Guadalupe, talismán indiano, que va a ser impartida por la persona que me acompaña y a quien quiero agradecer su presencia hoy aquí en el museo, don Francisco Montes González, quien es autor, además del texto del díptico que hemos editado con motivo de la llegada de la obra invitada, un texto muy bien construido, muy bien articulado, y que me imagino que será la base de muchas de las cosas que se dirán a continuación en esta conferencia, y que, como digo, el profesor Montes González, profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, hoy en día es el máximo especialista en la imagen de la Virgen de Guadalupe. De hecho, tiene una maravillosa monografía que hemos podido leer a lo largo de estos días que han pasado desde su presentación hasta hoy, incluso antes de su presentación ya la conocíamos, Sevilla Guadalupana, Arte, Historia y Devoción, que realmente es un libro ejemplar y clave para el conocimiento de este tipo de imagen, ¿no? tan importante de la Virgen de Guadalupe. Pero el profesor Montes, el doctor Montes, es autor de este libro y de muchas cosas más. Voy a hacer un pequeño perfil breve, más que pequeño, breve perfil profesional sobre todo, y a continuación ya le daremos la palabra a él, que acaba de llegar hace muy poquito de su Sevilla, para que empiece ya con la conferencia. Francisco Montes es profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, y sus líneas de investigación se centran en el estudio del arte virreinal americano desde una perspectiva sociológica, fundamentalmente sociológica, que abarca diferentes temas como el mecenazgo cultural, los rituales festivos y los intercambios artísticos entre España, Italia y América. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas y libros de impacto científico,
participaciones en proyectos financiados, ponencias y comunicaciones en encuentros nacionales, pero también en encuentros internacionales, y estancias académicas en centros de referencia, centros muy importantes de investigación en Estados Unidos, en México y en Argentina. Ha dictado conferencias en el Museo Nacional del Virreinato de México, en el Museo de la Basílica de Guadalupe y en el Museo Nacional del Prado, entre otros. Y hoy en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Por último, es miembro del Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Sevilla y del Comité Español de Historia del Arte. Entre sus aportaciones cabe destacar este libro que les acabo de citar, Sevilla Guadalupana, Arte, Historia y Devoción, que recibió además el accésit de la sección Arte del concurso Archivo Hispalense 2014 de la Diputación de Sevilla. Y también otro libro muy importante es el titulado Mecenazgo Virreinal y Patrocinio Artístico, el Ducado de Alburquerque en la Nueva España, publicado en 2016, y que fue galardonado con el 4º Premio de Investigación, Cultura y Nobleza, Mecenazgo, Obra Social, Coleccionismo 2015, concedido por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Por último, también es coeditor del volumen Religiosidad Andaluza en América, repertorio iconográfico, publicado por la Universidad de Granada en el año 2017. Así que, doctor Montes, profesor Montes, tienes la palabra. Muchas gracias. Vamos a hacer... ¿Se oye bien? ¿Se oye? Perfecto. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y, Alfonso, agradecerte tus amables palabras y también pues la invitación a participar en este ciclo de la obra invitada de vuestro museo, así como al resto del personal de este museo, en especial al conservador jefe Gabino Busto, que tan amablemente me recibieron desde el primer momento. Tanto es así que a mediados de enero... ¿Se escucha? ¿Está activado? Ahora sí. ¿Se escucha? ¿Sí? Si no, me acerco más el micrófono. ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, tanto es así como les decía que a mediados de enero me invitaron para venir en persona y poder estudiar el cuadro en directo y así pues llevar a cabo una expertización pues más segura y por supuesto siempre desde el punto de vista científico que me permitiera tener las bases para dar esta conferencia. Además del personal del museo, quiero tener un agradecimiento especial a la profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, Yayoi Kawamura, porque ella ha sido el enlace que ha permitido pues, que me involucrara en este proyecto, así como también pues, a otros especialistas que me han asesorado a lo largo de esta investigación. A todos ustedes pues también les agradezco la asistencia en esta tarde y en especial a don Álvaro Armada, noveno conde de Revillagigedo, porque sin este generoso préstamo pues evidentemente nadie podría haber disfrutado de este cuadro y mucho menos pues yo haberle podido traer en esta tarde pues los hallazgos y creo que algunos descubrimientos que he realizado en torno a esta obra. Por lo tanto pues mi agradecimiento también a usted. Bueno, en primer lugar, antes de entrar de lleno, como ha dicho Alfonso, toda mi investigación sobre la historia de la Virgen de Guadalupe de México pues se remonta a hace ya pues prácticamente 15 años, ¿no? Cuando siendo pues un estudiante predoctoral en la Universidad de Sevilla me di cuenta de pues que en una ciudad, como luego les comentaré, tan vinculada con la carrera de Indias, llena de imágenes sobre la Virgen de Guadalupe de México, apenas se había llevado a cabo ningún tipo de aporte historiográfico en la historia del arte ni andaluz ni español sobre esta cantidad de imágenes guadalupanas. Tanto es así pues que me propuse llevar a cabo no solo un inventario de estos cuadros, de los cuales llegué a contabilizar casi 300 obras, todas mexicanas, en Sevilla y su provincia, desde aproximadamente finales del siglo XVII hasta nuestros días, sino que además le puede dar un contexto sociológico, explicando el por qué llegaron estas imágenes, cuáles fueron las vías y sobre todo cuál es la permanencia todavía de que en Sevilla, como les he puesto ahí algunas imágenes contemporáneas, sigamos siendo una ciudad guadalupana, donde en todos los contextos, tanto en los privados domésticos como en las capillas, en nuestra Semana Santa, incluso en una calle
calle que tenemos dedicada a la Virgen de Guadalupe sigue siendo un icono omnipresente, pero prácticamente nadie en Sevilla se explicaba el porqué de esta razón. Tanto es así que después de 10 años prácticamente hice una tesis doctoral, o una doble tesis doctoral al margen de la que realicé sobre los duques de Alburquerque, pues pude, aprovechando mis estancias en México, unir ambos temas sobre arte y cultura virreinal novohispana y publicar esta monografía en el año 2016, que en el año 2019 pues fue reimpresa por la Diputación de Sevilla. De ahí viene pues la base de los conocimientos que he ido adquiriendo y que luego pues he podido ir ampliando a otros contextos, pues como es en el caso que hoy estoy aquí con todos ustedes de Asturias, ¿no? Y de esta guadalupana inédita hasta el momento, que hay que decirlo, se encontraba en la colección del conde de Revillagigedo. Yo la conferencia de esta tarde la voy a dividir en 3 partes. Creo que es oportuno que en un primer lugar pues hablemos un poco sobre los orígenes de la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y aunque algunos ya conocerán algunas historias y les sonarán algunas leyendas, creo que desde el punto de vista del conocimiento y sobre todo de la documentación y la historiografía que ya existe, pues yo les traiga o les arroje algo también de luz sobre pues la explicación del origen de este culto. En segundo lugar, pues les hablaré de la proyección de este culto a la península ibérica, ya que si estamos hablando de una imagen mexicana en España, a qué se debe que llegase no solo a Asturias, sino prácticamente a toda la península, pues innumerable cantidad de cuadros de la Virgen de Guadalupe de México. Yo me atrevería a decir que prácticamente hay casi tantas imágenes de la Virgen de Guadalupe de México en la península ibérica que en el propio país de México, todas realizadas en época virreinal. Fue lo que podríamos decir prácticamente un boom devocional, el hecho de que continuamente se estuvieron enviando copias y copias de la imagen de la original que allí se pintaba. Y por último, en la tercera parte de la conferencia, pues ya entraremos en detalle al cuadro pues, que hoy nos convoca y pues compartiré con ustedes la investigación que he realizado en torno al mismo. Antes de comenzar, lo primero que tenemos que hacer pues, es situarnos en México, evidentemente, pero no en el México virreinal, sino en el México prehispánico. Tenemos que retroceder unas décadas, incluso unas centurias, antes de la llegada de los españoles al territorio del antiguo Imperio Mexica, para ubicarnos en lo que es la ciudad capital, la ciudad de Tenochtitlán, la laguna principal, donde se encontraba la capital del Imperio Mexica, y todos los alrededores que estaban dibujados por una serie de cerros, de ríos, de arroyos, donde los mexicas veneraban y adoraban a una serie de cultos, deidades locales relacionadas fundamentalmente, algunas de ellas, como es el caso que les voy a contar, con diosas e imágenes que se vinculaban con la fertilidad, con la naturaleza, con la maternidad. En este caso, de todas estas deidades, de todo este panteón de dioses y de diosas prehispánicos, aztecas, yo me voy a centrar en el que nos va a conducir a la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es un pequeño cerro que se denominaba, según nos consta por las fuentes documentales, Cerro del Tepeyac, que del náhuatl significa en la nariz del cerro, porque es como una especie de cerro que en una llanura surge de manera muy prominente. En este cerro, según también pues, tenemos documentación a través desde códices prehispánicos y luego evidentemente las fuentes indias que nos legaron después de la conquista, ya existía y se veneraba el culto a una diosa, a la diosa madre de los aztecas, denominada la diosa Tonantzin. Tonantzin, que significa nuestra madre venerada, la madre de todos, que se le asociaba también con otro tipo de deidades, y en este caso se le asociaba también con una diosa, la diosa serpiente, la mujer serpiente, de la que luego les hablaré, que era la diosa Chihuacoda. Además de las evidencias documentales, hace unos años se encontró en el contexto del paraje del Tepeyac, en unas excavaciones arqueológicas, esa estatuilla que están viendo ustedes ahí, que nos representa efectivamente a esta diosa, a la diosa Tonantzin Chihualcoatl. Por lo tanto, qué mayor evidencia que el propio vestigio material de que ahí hubo un culto fundamentado en una estatuilla para legitimar que en todo ese territorio, en toda esa área del Cerro del Tepeyac, antes de la llegada de los españoles, había un culto muy importante por parte de los aztecas, de los pobladores, de los indios, a esta diosa de la madre tierra, diosa de la fertilidad. Abajo ese dibujo nos muestra también otras imágenes de estatuillas femeninas que abundaban en todas estas cordilleras y serranías que rodeaban el lago, la laguna donde se encontraba la ciudad de Tenochtitlán.
como se produjo durante la época de la conquista, tras la llegada de Hernán Cortés y sus huestas, como uno de los objetivos de la conquista implicaba, pues, evidentemente, la evangelización de todo aquel territorio, se produjo pues, un proceso de destrucción de estos ídolos, de lucha contra la herejía, como están viendo en ese enconchado del Museo del Prado, depositado en el Museo de América, donde pues, los españoles, según también nos cuentan las crónicas, se dedicaron sistemáticamente a destruir estos ídolos y a poner en su lugar cruces e imágenes de Nuestra Señora, como dicen estas fuentes documentales. En este caso, en esta zona del Cerro del Tepeyac, un lugar que tenía una fuerte atracción a una diosa femenina, los españoles y los primeros conquistadores ellos llevaban en las conquistas, en las huestes, toda una serie de imágenes de batalla, estampillas, amuletos en forma de pequeñas tallas de la Virgen María, debieron colocar alguna talla para darle comienzo e iniciar un culto, en este caso dedicado a la Virgen de Guadalupe de Extremadura. ¿Y por qué? Y la historiografía no lo vincula con Extremadura, porque según también las crónicas, y en este caso les he copiado un fragmento de Bernal Díaz del Castillo, el soldado que acompañó a Hernán Cortés en las campañas, se dice, y fíjese, y miren que hay de hospitales y los grandes perdones que tienen y la Santa Casa de Nuestra Señora de Guadalupe, que está en lo de Tepeaquilla, que es como llamaron los españoles al Cerro del Tepeyac, donde solía estar asentado el real, el sitio donde estaban las huestes de uno de los capitanes de Cortés, Gonzalo de Sandoval, que era de origen extremeño, además, cuando ganamos México. Por lo tanto, ya tenemos documentada la presencia de un conquistador extremeño en el sitio de Tepeaquilla, donde evidentemente ahí no lo tenemos documentado, pero se debió producir ese primer fenómeno de sustitución, de traslación de una creencia azteca, de una creencia pues, herética, ¿no? Por una creencia cristiana, ¿no? Y ahí dicen, y miren los santos milagros que ha hecho y hace cada día, y démosle muchas gracias a Dios y a su bendita Madre Nuestra Señora por ella, que nos dio gracia y ayuda a que ganásemos estas tierras donde hay tanta cristiandad. Por lo tanto, el soldado Díaz del Castillo nos corrobora que ahí estuvo un compañero de las huestes extremeño y que de ahí surgió o probablemente se inició ese culto a algo que debió significar o representar a la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Pero no solo tenemos la crónica de Castillo, sino que un fraile franciscano, Fray Bernardino de Sahagún, hacia 1575, es decir, mucho más cercano a la fecha de la propia conquista, porque las crónicas de Castillo, del soldado, no se publicaron hasta el siglo XVII, nos dice también de este lugar, el fraile franciscano. Cerca de los montes hay 3 o 4 lugares donde solían hacer muy solemnes sacrificios y que venían a ellos de muy lejanas tierras. El uno de estos es aquí en México, donde está un montecillo que llaman Tepeyac y los españoles llaman Tepeaquilla y ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la Madre de los Dioses que llaman Tonatzin, que quiere decir Nuestra Madre. Allí hay muchos sacrificios a honra de esta diosa y venían a ellos de muy lejanas tierras, de más de 20 leguas, de todas estas comarcas de México y traían muchas ofrendas, venían hombres y mujeres y mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el concurso de gente en estos días y todos decían, vamos a la fiesta de Tonatzin. Y ahora que está allí, edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonatzin, tomada ocasión de los predicadores que a Nuestra Señora, la Madre de Dios, la llaman de esta manera. De donde haya nacido esta fundación de esta Tonatzin no se sabe nada cierto. En cierta medida los franciscanos, y luego les comentaré, pues estaban un poco en contra de todo lo que supuso el proceso también, como les hablaré luego, de transformación de este tipo de culto. Por lo tanto, la base, el inicio, es esta imagen de época de conquista, de la que sabemos muy poco, que empieza a generar una corriente de devoción por parte de los indios que han sido evangelizados y convertidos, porque ellos siguen acudiendo allí considerando que le están rezando a su diosa, a la diosa madre Tonatzin. Va a haber un momento muy importante en el culto a la Virgen de Guadalupe y es el momento en el que tampoco, sin tener documentación cierta, prácticamente todas las fuentes concurren a que fue durante la época del arzobispo de México, Fray Alonso de Montúfar, lojeño de Granada, cuando se llevó a cabo un paso más en el sentido de arraigo del culto y sobre todo porque este arzobispo quiso aprovechar todo este movimiento devocional para consolidar una imagen que ya no supusiese una imagen de carácter erasmista, fundamentada más en lo que es el pragmatismo, la razón, sino una imagen que acercara más a los indios con el espíritu tridentino, contrarreformista, que los vinculara más a sus tradiciones. Fue Alonso de Montúfar el que, suponemos, encargó
una pintura a un pintor indio, al indio Marco, tal y como también, eso sí, lo cita una fuente documental de la propia época, a un pintor indio Marco, el que realizara una imagen, un cuadro de la Virgen, para que fuera sustituido o fuera colocado, no sabemos hasta qué punto, fuera sustituido o colocado junto a esa primera versión de una Virgen de Guadalupe extremeña que allí se ubicaría. Este cuadro rápidamente tuvo un gran efecto entre la población local, rápidamente empezó a conocerse su fama milagrosa, y con esto digo fama milagrosa, solo eso, su poder taumatúrgico, es decir, el hecho de que rápidamente intercedía a favor de los indios y también de los castellanos, y además Montúfar, viendo que se había ampliado el culto en esta región, mandó edificar la primera de las 5 ermitas que se construyeron posteriormente hasta el templo actual, bueno, que en este caso sería ya el sexto. Por lo tanto, con Montúfar va a haber o va a suponer un paso muy importante, porque en ese sentido Montúfar lo que quería, y cito a un historiador que les recomiendo que lean, Sergi Gruszczyński, lo que quería en este sentido era seducir a los indios, dice Gruszczyński, proponiéndole una forma de cristianismo más compatible con la tradición autóctona, o al menos capaz de inscribirse menos brutalmente en las huellas de las prácticas antiguas, pues quería seducirlos a la hora de rendir un culto a la guadalupana, cuyas virtudes milagrosas exaltaba sin intentar, empero, dar una imagen sobrenatural a la imagen. Esta imagen sobrenatural llegaría en el siglo XVII, como les voy a contar hasta ahora. Por lo tanto, si vamos siguiendo el hilo, mediados del siglo XVI, el arzobispo Montúfar encarga esta imagen para que sea colocada y rápidamente empieza a tener y a generar pues, una profunda corriente devocional entre la población autóctona, entre los indios, eso hay que tenerlo claro. La Virgen de Guadalupe, desde el primer momento, va a ser una imagen, un culto arropado por la población indígena, aunque luego, posteriormente, también los españoles y los criollos, fundamentalmente a finales del siglo XVII, son los que se van a encargar de relanzarlo y proyectarlo. ¿Cómo surge esta imagen? Pues le remito a una monografía que recientemente publicó el Fondo de Cultura Económico de México, de la profesora Gisela von Boeser, que se titula Orígenes del culto a Nuestra Señora de Guadalupe, 1521-1668. Y ella plantea una serie de hipótesis sobre el modelo, el diseño que sirvió a este pintor indio, pintor que se vio de haber formado en una de las primeras escuelas de pintura que fundaron los franciscanos para servirse de esta mano de obra y así pintar los monasterios y todas las obras que necesitaban en la evangelización, un pintor muy diestro, además, se sabe, al que se le proporcionó una estampa, un modelo, pero no un modelo de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, sino un modelo de una Virgen más maternal, una Virgen que simbolizara otros conceptos y otras ideas más profundas, es decir, en definitiva, un signo, una especie de signo, y para ello se le dio una estampa de una inmaculada en su versión de la mujer apocalíptica, que es la Mulia Amit-Ek, que es la que ven ustedes aquí, la mujer que según el pasaje número 12 del Apocalipsis vio San Juan, la mujer vestida del sol, coronada de estrellas sobre la media luna, y a la que luego se le añade el siguiente pasaje, donde está pisando al dragón, al maligno, para salvar al niño, pero en cierta medida la iconografía, el prototipo que va a formar esta imagen va a partir de una fuente grabada que nos está mostrando a esta versión de la Virgen María, de la Inmaculada Apocalíptica, de la mujer apocalíptica del pasaje de San Juan en sus escritos. Y de todos los grabados y todas las estampas que ustedes pueden ver en este libro, hay uno que a todos los historiadores nos ha llevado a concretar que debió ser sin duda alguna la fuente más cercana. La fuente grabada, que es esta que ven ahí, es un grabado anónimo que se conoce como La Virgen en Gloria de Berlín de hacia 1420, una xilografía, donde si ustedes ven prácticamente, menos el niño y el fruto que sostiene la Virgen, prácticamente se copia todo el esquema, ¿no? En su mayor medida. Los rayos solares, la mandorla de nubes, porque sí también es descrita en el pasaje apocalíptico, el ángel atlante que desde la parte inferior la está sosteniendo, la media luna, incluso vemos unos atisbos del pliegue en la parte inferior del manto, que también en una mano y en otra extendida está sujetando ese ángel atlante en la parte inferior.
Pero es que si queríamos una Virgen que acercarse a los naturales, a sus tradiciones autóctonas, es decir, que los acercase a su imaginario, a la cosmovisión de sus deidades y de sus diosas, de sus madres protectoras, había que aportarle a esta imagen algunos rasgos y algunas cuestiones propias de ese imaginario. Y en este sentido surge ese sincretismo estético que tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque si ustedes ven, en primer lugar, es una Virgen, como llaman así, una Virgen india, una Virgen que tiene una racialidad, tiene una tez morena, el cabello oscuro, incluso el manto que se pone encima. Yo les he puesto al lado un dibujo, conservamos muy pocos dibujos del siglo XVI, lo que tenemos son códices, los que aparecen pues, de una forma muy esquematizada, pero esto sí es un dibujo más anatómico, que aparece una india vestida con un huipil, pero podemos ver ese cabello oscuro, esos rasgos que le imprime el pintor indio, y además otro de los elementos muy interesantes, la viste con esa túnica azul verdosa, esa túnica rosada, la capa de estrellas azul verdosa, y algo muy interesante es que le coloca una lazada, ven ustedes, sobre el vientre, que es una lazada que también suponemos, intuimos que procede de algunos de los referentes iconográficos que había también dentro del arte y la cultura prehispánica, como es la forma de representar en una de sus versiones a la diosa madre Tonatzin, que sobre el vientre tiene ese lazo con esa doble lazada que le cae, simbolizando también la fertilidad. Por lo tanto, también suponemos e intuimos que la Virgen de Guadalupe es una Virgen que en cierta medida nos está mostrando también la fertilidad, no es una Virgen expectante, pero sí es una Virgen que nos habla de que en su seno está llevando o va a llevar al Hijo de Dios, ¿no? Según los creyentes. Y lo más interesante de todo es el ángel, la parte inferior. El ángel, que dentro de todas las tradiciones, dentro de todas las supersticiones que habrán escuchado ustedes, me imagino que sabrán la historia de que en el ojo está pintado el reflejo del indio Juan Diego, que las alas representan la bandera de México, que ya los colores... Bueno, una de las cosas que sí desde el punto de vista científico se plantean es que el pintor indio le colocó alas de pájaro que da curiosamente el color rojo, verde y azul, que son el color que tiene el quetzal. Una ave también sagrada y una ave muy reconocida por las culturas prehispánicas, sobre todo mesoamericanas, que también estaba asociada con seres enviados de los dioses, igual que los ángeles. Por lo tanto, el pintor indio supo perfectamente casar el concepto de ángel con el concepto de ave que porta y que lleva los mensajes entre los dioses y a los seres humanos. Por lo tanto, el ángel nos está trayendo a los seres humanos a la Virgen, que es la que está siendo venerada por ellos. Por lo tanto, son todo una serie de códigos que el pintor indio encriptó en la imagen para que sus compañeros, para que sus vecinos encontrasen en esta madre, no a la Virgen María, a la que evidentemente también encontraba, pero también a su diosa que lo seguía cuidando y protegiendo, a esa Santa María Tonatzin, que es la que les he dicho, y el fraile Bernardino de Sahagún nos recuerda que todavía, él criticaba, seguían yendo a venerar. Y la llamaban no Virgen de Guadalupe, sino Santa María Tonantzin o Tonantzintla. Bueno, les he hecho una pequeña introducción del origen de la imagen y ahora también muy brevemente cómo se desarrolla el culto, porque tenemos alguna información, no mucha, sobre cómo procede el culto, ¿no? Tenemos algunas fuentes documentales y sobre todo tenemos algunos impresos. El impreso más antiguo, la fuente impresa más antigua que conservamos de la Virgen de Guadalupe es una plancha de grabado, de la que luego se sacó copia, una plancha de un grabador flamenco, Samuel Stradamus, de 1615 aproximadamente, donde nos muestra a la Virgen de Guadalupe en una aparición, no la representa en el soporte textil, sino como una especie de aparición mariana sobre una mesa de altar y al lado flanqueada por 8 cuadrantes donde se representan los milagros más importantes que la Virgen de Guadalupe había realizado, perfectamente documentados en la parte inferior, donde sobre todo ella les va a interceder a enfermos en cuestiones de epidemia, las epidemias, las pestes y sobre todo también en cuestiones de accidentes domésticos. Por lo tanto, quedaba corroborada perfectamente la fama de milagrosa, de taumatúrgica de esta imagen a través de este grabado que venía nada más y nada menos que ratificado por el arzobispo de México, que lo hace imprimir para recolectar limosnas y así poder construir de nuevo la ermita, el santuario de la Virgen de Guadalupe de México. Al lado les he puesto un cuadro que es de mediados del siglo XVII, pero lo que nos está pintando, lo que nos está mostrando, es uno de esos primeros milagros que según pues también las leyendas, la Virgen de Guadalupe obró a favor de un indio, que durante el traslado de la Virgen de Guadalupe desde la Catedral de México hasta su primera ermita, fue
fue tomado por una flecha que se disparó y la Virgen de Guadalupe lo sanó, ¿no? También como haciendo entrever que evidentemente ella iba a proteger y a curar y a sanar a toda la población, porque esa es la imagen que también se quiso ir proyectando poco a poco, que la Virgen de Guadalupe se iba a abrir a toda la población mexicana, no solo atendiendo a los nativos. Y llega uno de los grandes momentos. Aproximadamente 100 años después de lo que les he contado del arzobispo de Montúfar, aparecen en la imprenta mexicana dos impresos que son fundamentales para entender y sobre todo para conocer por primera vez la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe de México. En 1648, un religioso, un sacerdote, Miguel Sánchez, publica Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, con un grabado donde aparece de nuevo en esta especie de rompimiento de gloria sobre la mesa del altar. No sabemos muy bien cómo, en qué estatus era venerada, pero sí nos aparece y nos cuenta ahí por primera vez la historia de las apariciones. Y es la primera vez que aparece el nombre del indio Juan Diego, en 1648. Y ahí ya él concreta lo que les voy a contar a continuación. Al año siguiente aparece una versión muy parecida, pero en lengua náhuatl. Y lo que recoge es un libro que se llama el Nican Mopohua. Es un libro muy interesante porque parece ser que es la crónica que recogen de un indio que conoció a Juan Diego y que le transmitió oralmente la historia. Pero no va a aparecer hasta prácticamente 100 años después, impreso además en lengua náhuatl, incorporando de nuevo el segundo grabado más antiguo que se conoce con, por primera vez, la imagen de la estampación milagrosa de la Virgen de Guadalupe en la capa del indio Juan Diego. Por lo tanto, hasta 1648-49 no aparece ni la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, ni el nombre de Juan Diego, ni el hecho de decir que la Virgen de Guadalupe había sido obra divina impresa en la capa. Anteriormente no tenemos constancia, lo único que sí sabemos son alguna información documental de que fue un encargo hecho para el santuario, y a partir de aquí pues ya empieza a circular y a difundirse rápidamente por parte de una serie de intelectuales criollos que evidentemente querían promover el culto y arraigarlo. ¿Por qué? Porque el culto, si no tenía una leyenda aparicionista, se iba a difuminar y se iba a desaparecer. Por lo tanto, si querían proyectarlo y generar un mayor arraigo, había que fundamentarlo en una leyenda y evidentemente consolidar que ya no en sí la Virgen de Guadalupe hacía milagros, sino que la propia imagen de la Virgen de Guadalupe era un milagro en sí, por haber sido impresa de manera milagrosa. Y aquí tienen el eje solucionado. Estos son grabados sevillanos de finales del siglo XVII, pero se los he tomado para ilustrarles la historia, que creo que es lo que más o menos conocen casi todos, las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que cuenta la historia, o la tradición, mejor dicho, la tradición que entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 el indio Juan Diego, un indio que vivía en la doctrina de Tlatelolco, se dirigía pues hacia su escuela, sintió el ruido de unos pájaros que lo llamaron para que acudiera al entorno del Cerro del Tepeyac, y allí es donde se le apareció la Virgen María. Le dijo: no temas, aquí estoy, que soy tu madre, según cuenta la crónica, y le pidió que fuera a ver al obispo para que le encargara una ermita o santuario. Juan Diego, un indio humilde y pobre, va a hablar con el obispo Zumárraga, que es el que cuenta la historia de la época. El obispo Zumárraga estaba muy ocupado, no quiso prestarle mucha atención, por lo tanto se fue muy decepcionado y de nuevo se encontró por segunda vez a la Virgen, que le volvió a pedir que por favor fuera en instancia a pedirle al obispo que le construyera un santuario. Esa fue la segunda aparición. Cuando va de nuevo, sigue sin creerlo y le pide Juan Diego a la Virgen que por favor le dé una señal para que le crea el obispo. Y en esta tercera aparición la Virgen le dice: sube al cerro, corta unas rosas que vas a ver y ahí llévasela como muestra al obispo para que vea que evidentemente yo me he aparecido. En este caso hay también un pasaje de la historia de esta tercera aparición en la que el tío de Juan Diego, Juan Bernardino, estaba muy enfermo, por lo tanto él intentó escabullirse de la aparición, pero la Virgen se aparece en su camino y lo obliga a que vaya por esta prueba de fe. El tercer grabado nos muestra el momento en el que el indio Juan Diego ha recogido esas rosas, es invierno, dice las crónicas que eran rosas de Castilla. Por lo tanto, también una forma de acercar, ¿no?, el milagro a la península, ¿no?, que por lo tanto de vincularlo a todo lo que era pues la globalidad del catolicismo de la monarquía. Y en ese sentido le está dando las rosas, y ya la cuarta aparición es el momento en el que cuando entra al Palacio Episcopal, sus guardias intentan ver qué lleva, no encuentran nada, pero cuando se acerca al obispo
despliega la capa y al caer las rosas aparece impresa milagrosamente el verdadero retrato de la Virgen que él había visto, que a partir de ese momento pues va a comenzar inmediatamente a ser venerada, ¿no? Y ahí se activan ya pues una serie de procesos donde rápidamente Zumárraga quiere ir a ver el lugar, donde surge un brote de agua, se construye una capilla y ahí es donde arranca la leyenda aparicionista. Decir que la quinta de las apariciones es la que la Virgen hace al tío enfermo del indio Juan Diego para sanarlo y decirle que ella quiere ser llamada Virgen de Guadalupe, que quiere ser llamada con ese nombre. Por lo tanto, ahí tienen ustedes de una manera muy sintética contada la historia de la Virgen de Guadalupe. Y ya avanzando posteriormente, pues surge, lo primero que surge antes de las pinturas, mucha literatura, muchos impresos, por ejemplo, que legitiman constantemente, quieren legitimar la aparición, quieren darle una explicación, algunos incluso pues de carácter pues muy científico, ¿no? Como este grabado que dice este intelectual Luis Becerra Tanco, que fueron los haces del sol los que traspasaron el aureola de la Virgen y provocaron que las rosas, al momento de ser devueltas por la Virgen al indio Juan Diego, se imprimieran en la capa, como una especie de proyección lumínica, ¿no? Empiezan a suceder también una serie de informaciones científicas para inspeccionar el áyate, para verificar que efectivamente eso es milagroso, y evidentemente todos los dictámenes dan a favor de que no había explicación humana, de que era una imagen no manufacta, no hecha por mano humana, sino hecha por el propio Dios. Y ya para acabar este primer bloque introductorio hay que cerrar o ir cerrando el siglo XVII, todo lo que es este primer momento de auge y de proyección del culto guadalupana con la figura de un jesuita. Los jesuitas, muy ávidos y también muy inteligentes, supieron ver pues que la Virgen de Guadalupe, va a quedar muy feo lo que les voy a decir, pero es la realidad, le supieron sacar provecho al culto de la Virgen de Guadalupe, porque vieron que en esa imagen de la Virgen de Guadalupe podía haber un protonacionalismo criollo, y así es como ellos empezaron a entenderla. Un jesuita, Francisco de Florencia, mexicano, criollo, viajó durante 7 años por España e Italia promoviendo el culto a la Virgen de Guadalupe, difundiéndola, intentando arraigar con imágenes que él llevó, y a su vuelta en México, en 1688, escribió el que se considera el primer libro oficial de la historia de la Virgen de Guadalupe, perfectamente estructurado en cuanto a su origen, su difusión, sus milagros, lugares donde está representada. Es decir, es un libro fundamental para entender este momento de auge criollo, ¿no? Y los jesuitas, y en este caso Francisco de Florencia, no hizo esto solo con la Virgen de Guadalupe, sino que él se encargó de escribir libros de otras imágenes criollas que habían tenido el mismo proceso exactamente igual que la Virgen de Guadalupe, pero eran menos conocidas, como el caso de la Virgen de los Remedios, que es otra Virgen que también un indio encuentra en un ágave justo después del momento de la conquista. No fue la única la Virgen de Guadalupe, hubo otras imágenes marianas que tuvieron el mismo procedimiento, solo que la Virgen de Guadalupe, por una serie de condicionantes políticos fundamentalmente, pues fue la elegida por los criollos y, entre otras cosas, pues por los jesuitas para proyectar este culto. Y él, en ese libro de 1688, dice: en Cádiz, en Sevilla y en todas partes de católico que tiene comercio la Nueva España, es tan conocida, tan venerada y tan aplaudida esta santa imagen que apenas hay casas que no la tengan. Consideramos que para 1688 es muy exagerado, había evidentemente imágenes, ¿no? Pero no hasta ese nivel. Pero evidentemente él quería en ese libro de carácter propagandístico evidenciar la importancia que ya el culto había adquirido fuera del territorio novohispano, para de esa manera también estimular a los propios devotos criollos a que fomentaran el culto, no solo desde la base, sino desde lo que vamos a ver a partir de ahora, desde la cúspide, las autoridades civiles, las autoridades eclesiásticas, que son las que tenían el poder y la capacidad para consensuar, entre otras cosas, que la Virgen de Guadalupe fuera declarada patrona de México y patrona de la Nueva España en 1747. Y finalmente el Papa, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, en 1754, por intermediación de otro jesuita, consiguiera proclamar la bula que declaraba a la Virgen de Guadalupe patrona de la Nueva España, en 1754. Con esa cita del padre Florencia pasamos al segundo bloque, que es el que yo he llamado Más allá de sus fronteras. Y bueno, en la frase anterior habéis visto que ha citado a Sevilla y Cádiz, ¿no? Y ha dicho otros lugares de la monarquía. ¿Y por qué Sevilla y Cádiz? Porque
Conocerán ustedes que Sevilla y Cádiz fueron las ciudades más importantes dentro de la carrera de Indias, eran las que mantenían el monopolio del comercio. Sevilla era el centro del comercio con América, tenía la Casa de la Contratación, que era la institución más importante, y Cádiz, por extensión, era el puerto del que zarpaban las flotas y era el lugar pues, donde también se gestaba toda esa travesía americana cargada de pasajes, cargada de mercadería y cargada de documentación. Por lo tanto, era el lugar, el puerto de ida y el puerto de venida, donde llegaba todo lo que procedía de América. Y en este sentido, Sevilla y Cádiz, como os he puesto ahí en ese mapa y en esa vista del Museo de América, que es una maravilla de Sevilla a principios del siglo XVII, pues podéis ver el ambiente y el trasiego. Y la Virgen de Guadalupe de México, ¿por qué tuvo tanto calado en Sevilla y en Cádiz? ¿Y por qué? Y ahí os voy a dar también una explicación de por qué Sevilla, ¿no?, una ciudad tan guadalupana. Pues entre otras cosas porque la Virgen de Guadalupe se utilizaba, y de hecho fue utilizada, y así lo citan las fuentes, como amuleto y talismán, protector de las flotas. Iba embarcada en capillas que se le erigían en la cubierta de los barcos y durante toda la travesía la tripulación le iba rezando. De tal manera que cuando llegaban a buen puerto, y en este caso a Sevilla o Cádiz, la imagen era bajada, trasladada en procesión y ubicada en alguna iglesia o en alguna capilla de estas ciudades. Y ahí ven algunas imágenes de capitanes de la flota de India, marineros, que a la Virgen de Guadalupe la están considerando con ese carácter de protectora de la travesía que se podrán ustedes imaginar lo que eran 3 meses en alta mar en el Atlántico, ¿no? Era, pues, probabilidades de morir, pues, 9 de 10, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí os he puesto algunas imágenes, un grabado donde aparece la Virgen de Guadalupe apareciendo en una tempestad, la Virgen, un impreso donde se cuenta específicamente uno de estos milagros, y una de esas imágenes que está en una iglesia de un pueblo de Sevilla donde aparece abajo que se ha pintado la devoción de un capitán de la flota. Segunda de las razones, Sevilla, Andalucía y por extensión también España, como veremos luego, o el resto de la península, eran un territorio eminentemente mariano, sobre todo auspiciado por la monarquía, que quería que pues, la monarquía católica, monarquía mariana, y sobre todo la primera en la defensa del dogma de la Inmaculada Concepción, que es la Virgen de Guadalupe, una inmaculada, se la representa como la Inmaculada, por lo tanto fue una imagen tremendamente familiar a ojos de los devotos peninsulares, a pesar de ser una imagen exótica, porque hay que decir, y lo puedo entrecomillar, es una imagen exótica, las iglesias peninsulares estaban llenas de estas imágenes de la Inmaculada, con los rayos solares, la luna, el niño en algunos casos, y en otras pues con la corona de estrellas. Esos son 3 casos sevillanos que os he puesto, pero los podemos hacer por cualquier parte de la geografía peninsular. Son pinturas realizadas en el último tercio del siglo XVI, principio del XVII, y veis los paralelismos y las similitudes. Otra, y fundamentalmente, los poderes taumatúrgicos de la imagen. Una imagen milagrosa en México, evidentemente los devotos peninsulares querían también esos milagros y esos favores para sí. Imagen, bueno, os he puesto ahí algunas secuencias de Sevilla, os estoy primero enmarcando el contexto sevillano, pero un contexto que luego podemos entender en otras coordenadas espaciales. Sevilla con epidemias, las epidemias que barrieron la península ibérica durante el barroco, las crisis económicas, una época de penuria, y la Virgen de Guadalupe, como veis en ese grabado mexicano, apareciendo para proteger a la población, sobre todo en cuestiones de inundaciones y pestes, era donde más se la solicitaba. ¿Y qué poderes taumatúrgicos también traía asociado a la imagen? Que muchas de ellas, los pintores, una vez que las ejecutaban, iban con la imagen hasta el tabernáculo, porque la Virgen de Guadalupe se guardaba dentro de un tabernáculo de cristal, se le abría al pintor y ante notario se la rozaba, se pasaba la copia sobre la original para que le transmitiera parte de esos poderes traumatúrgicos y viniera conferida con esas propiedades. Y eso quedaba certificado con una inscripción en la parte inferior que, como veis ahí, decía que fue tocada a la original. Estas inscripciones sobre todo las vamos a encontrar en los lienzos ya del siglo XVIII, más que en las pinturas del XVII. Por lo tanto, que viniera una imagen con propiedades transferidas de la original sumaba mucho más a la hora de ser aceptada y venerada y sobre todo deseada, porque también estamos hablando de que ya no solo se traen, sino se la piden. Y por último, que la Virgen de Guadalupe venía perfectamente narrada, contada a través de las 4 cartelas con las mariofanías de forma tetraepisódica que os he contado anteriormente. De tal manera, los devotos peninsulares eran conocedores perfectamente de cómo había sucedido el milagro de esas apariciones, que venía además documentado. Esto es un cuadro maravilloso de finales del siglo XVII de Juan Correa, un pintor del que luego los hablaré, que está en un monasterio de Sevilla.
Y abajo, para completar, pues también evidentemente la territorialización del espacio, es decir, la territorialización del milagro, ¿no? Como la Virgen de Guadalupe también sacraliza un territorio que es el Cerro del Tepeyac, donde los españoles construyen y fundan una villa, la Villa de Guadalupe, que es la que va a albergar ese santuario. Por lo tanto, también tenemos perfectamente la indicación geográfica, la topografía de la aparición. Y así, yo os he puesto Sevilla, no quiero ser centralista de mi ciudad, sobre todo por la fama que tenemos los sevillanos, pero es que lo que he hecho Sevilla, porque evidentemente es que lo hemos trabajado, pero estos ejemplos los podéis transportar a Asturias, a Cantabria, a Canarias, es decir, ¿dónde encontramos las imágenes de la Virgen de Guadalupe? En iglesias, sobre todo en las sacristías, en el presbiterio junto al altar mayor, como estáis viendo en esta que os he puesto ahí. En las casas se colocaban, en las casas solariegas, en la escalera de tránsito, donde continuamente la gente de la casa viviera con ella cuando tenía que subir y bajar, como estáis viendo también en otras imágenes. Y luego, por ejemplo, en los conventos de monjas. Tenemos muchísimas imágenes de Virgen de Guadalupe que envían indianos porque tienen alguna monja hermana, monja sobrina, y a la que le quieren regalar este cuadro de carácter mariano, maternal, que las va a proteger a la comunidad de religiosas. Y esto es un convento de una localidad de Marchena, que es el único caso que me he encontrado donde hay una imagen de la Virgen de Guadalupe en la iglesia conventual mirando al público, mirando a los fieles, y otra en el interior de la clausura. Es decir, el comitente, que fue un hermano religiosa de la monja, mandó dos imágenes, una para que las monjas la vieran siempre que rezaban y otras para que el pueblo la viera mientras estaban asistiendo a la liturgia. Bueno, igual que va a pasar en el resto de España, autoridades, los indianos, los virreyes peninsulares auspiciando el culto continuamente. En este caso es el virrey Bucareli, un virrey sevillano, que luego hablaremos de los condes de Revillagigedo, auspiciando. Todos los virreyes tenían que saludar oficialmente, protocolariamente, a la Virgen de Guadalupe una vez que llegaban al cargo a la Ciudad de México. Antes de entrar en la Ciudad de México tenían que pasar a rendirle honores a la Virgen de Guadalupe y continuamente la asistían en el culto. Muchos de ellos promovieron cuestiones políticas, dieron licencia. Daros cuenta que los virreyes eran vicepatronos de la Iglesia americana, ellos tenían un peso muy importante en el gobierno de la Iglesia. Y aquí tenemos a Bucareli, que fue sevillano y que está enterrado en el santuario de Guadalupe, manda a Sevilla muchísimas imágenes en el siglo XVIII, igual que otros virreyes de otras localidades hicieron a sus lugares de origen, ¿no? Como símbolo de agradecimiento y también aportando esa difusión. Religiosos, estos fueron muchísimos arzobispos y obispos de la Nueva España que, para apoyar el culto a los conventos donde se habían formado, mandan también algunos cuadros, como este, por ejemplo, que está en el monasterio de Loreto, en Sevilla, donde además del cuadro de la Virgen de Guadalupe va lo que le corresponde, un ajuar de plata labrada que también complemente el regalo y el obsequio de este indiano. Y luego tenemos, en este otro caso de Sevilla, de una monja, que es muy curioso porque es una monja que va a pedir limosna a la Nueva España y recolecta muchísimas limosnas, y cuando vuelve, va y vuelve dos veces para su fundación, para la fundación de un beaterio, trae continuamente imágenes de la Virgen de Guadalupe. Es decir, no las envía, sino que ella las porta, es la mensajera. Y luego tenemos muchísimos indianos. Esto es el caso también de un pueblo sevillano, del Araal, donde un indiano, que hizo muchísima fortuna en América, manda el dinero, la plata, para construir la iglesia de un hospital, el retablo del hospital, una lámpara para iluminar el altar mayor y, por supuesto, la Virgen de Guadalupe, que no faltara. Y ya podemos acabar pues con gremios, como este de los gremios de los carpinteros, que se encargan de incluir en el cuadro a San José, o, por ejemplo, hermandades como la Hermandad de los Negritos de Sevilla, que también tiene otra Virgen de Guadalupe. Esto es Sevilla, pero es que si hablamos de Cádiz creo que voy a tener que empezar a preparar otro libro, porque Cádiz tiene casi o prácticamente la misma cantidad de imágenes de Guadalupe y guadalupanas repartidas por todo el litoral gaditano. No sabéis la cantidad o el caudal de marineros, comerciantes, personajes relevantes de la administración americana que fueron a Cádiz. Por lo tanto, ahí os he puesto una imagen de la bahía de Cádiz con dos de las que creo que son las más importante. Por ejemplo, aquí tenéis un retablo muy bonito que está en la localidad de Conil de la Frontera, que lo manda el presidente de la Real Audiencia de México, que era un conileño. Daros cuenta que todos los cargos de la administración americana lo ocupaban peninsulares. Entonces, evidentemente, estaba mucho más justificado el hecho de que se remitieran aquí a la península. Las Canarias también. Las Canarias era un lugar de paso obligado en el tránsito de la imagen de la carrera de Indias. Zarpaban de Cádiz, paraban en las Islas Canarias, donde repostaban víveres y agua, y ya de ahí surcaban hacia el Atlántico. Canarias también fue un sitio de tránsito,
Por tanto, estoy hablando de puntos vinculados con la carrera de Indias, y también os he traído también alguna bibliografía que os muestra pues todo lo que es este importante repertorio de imágenes guadalupanas que hay en diferentes capillas, iglesias y conventos de las Islas Canarias, fundamentalmente de la parte de las Canarias orientales. Y por supuesto no me podía faltar el norte peninsular. El norte peninsular, aunque la imagen de hoy vaya a ser una excepción dentro de lo que es lo habitual, va a tener sobre todo un mayor auge en este arraigo guadalupano a partir del siglo XVIII también, con la cantidad de indianos que van a surgir pues de cántabros, vascos, leoneses, gallegos también, pues que van a emprenderse, sobre todo ellos se van a dedicar pues al comercio, a la cuestión de las minas también, de la minería, y también van a ocupar importantes cargos dentro de la administración. Y habéis seleccionado un pequeño rincón, el rincón del norte de España, con dos de las... Yo tengo también documentadas cerca de 150 imágenes guadalupanas en todo el norte peninsular, que podríamos estar aquí pues hablando una semana, pero lo he sintetizado, y además os lo he sintetizado con la bibliografía o algo de la bibliografía que ya han aportado colegas, pues desde arte hispanoamericano en Navarra, arte americanista en Castilla y León, la monografía Arte y Mecenazgo Indiano del Cantábrico al Caribe, coordinada por el profesor Luis Alza-Tornil de la Universidad de Cantabria, y por supuesto también pues, un material que es un material que no se difundió mucho, pero es un material muy importante, divulgativo, que hizo un investigador mexicano que se llamó México en España. Es un DVD con contenido e inventario de todas las imágenes americanas, mexicanas en este caso, ¿no? Y para que veáis el fenómeno guadalupano, hasta qué punto llegó a mediados del siglo XVIII, os he seleccionado 4 de las cerca de 20 imágenes que he documentado de un mismo pintor llamado Antonio de Torres, que durante el primer tercio del siglo XVIII se especializa en pintar imágenes guadalupanas para el comercio y la venta al exterior, de tal manera que es uno de los pintores más cotizados. Antonio de Torres es el pintor que más se conoce, y tanto es así que he encontrado hasta firmas apócrifas de este pintor, inventario donde se decía tener obras de este pintor que no tenían la firma de este pintor. Por lo tanto, estamos hablando de una fama también que el mercado acompaña, pero que está expandiendo todas estas imágenes que, como están viendo ustedes, pues la estética evoluciona con las flores, los exornos, los ángeles, ¿no? Todo va también en función de la moda y los gustos, ¿no? Y ya me he adentrado en el siglo XVIII. Bueno, y para, muy brevemente, evidentemente Asturias no la podía dejar detrás, y en Asturias pues tengo que referirme pues, al artículo y a las investigaciones del profesor de la Universidad de Oviedo, Javier González Santos, que publicó en el año 2009 este artículo en la revista Lillo, un ciclo pictórico sobre la invención del culto a Nuestra Señora de Guadalupe y noticias para el estudio de la extensión de esta devoción mexicana por Asturias en la época moderna, que creo, de lo que he investigado, es lo más completo que hay sobre ello. Y él lo publica pues, para dar a conocer un ciclo que he tenido la suerte de ver parcialmente, que es este ciclo que está en un estado muy deteriorado, que según el profesor González Santos perteneció al monasterio de la Encarnación de Llanes, formando todo un retablo guadalupano que probablemente mandó un obispo oriundo de esta localidad, de Llanes, aunque también hay su discrepancia, que fue el obispo Ortega y Montañés. Además, él nos acompaña con otra imagen muy interesante que actualmente está en el Museo de la Iglesia de Oviedo, que es un cobre del siglo XVIII, pero que trae una serie de inscripciones de quienes lo compraron y lo donaron posteriormente en el siglo XIX a la parroquia de Santa María Magdalena de Parres. Y él finalmente, y lo cito porque he traído también aquí las notas de su artículo, incorpora un apéndice, catálogo de capillas y capellanías de la Archidiócesis de Oviedo, consagrada a Nuestra Señora de Guadalupe. Él documenta 13, de las que algunas, bueno, no sé si está aquí entre los asistentes, también estoy hablando, bueno, documenta 13, de las cuales es verdad que aquí tendríamos que hacer, y luego lo voy a contar, da documentación de 4 en las que sí se dice y se documenta que hay indianos implicados. Pero es que la Virgen de Guadalupe también nos lleva a pensar, o nos puede llevar a pensar, que es que no solo está la Virgen de Guadalupe de Extremadura, de México, es que también está la Virgen de Guadalupe de Extremadura, y también hay devoción a esa imagen. Por lo tanto, había que contrastar la información de esos lugares en los que se cita Guadalupe para ver si es la extremeña o es la mexicana. Evidentemente, donde hay indiano implicado, pues sí lo podemos hablar. Y de aquí de Oviedo, él aporta una nota que dice que en el Oviedo, en el extinguido convento de Santa Clara, hubo un cuadro de la Virgen de Guadalupe de México, como lo recuerda el novelista Luis Vigil Escalera, cuando menciona que la imagen estaba en el coro encima del asiento de la abadesa.
en el siglo XIX hace esta acotación. La imagen, según el profesor González Santos, dice que pudo estar relacionado con la Casa de Quintanilla, que contó con el patrocinio y entre sus miembros se encontraba Fray Diego de Evia y Valdés, obispo de Durango de Nueva Vizcaya y de Antequera en Oaxaca, en Nueva España, la que conocemos vinculada históricamente con la ciudad de Oviedo. También, y esta también ha estado conocido y publicado, en Gijón, en la Casa Museo de Jovellanos, tenemos un enconchado maravilloso que la profesora Yayoi Kawamura ha estudiado y conoce como experta en el tema. Es esta lámina de enconchado con incrustaciones de nácar, firmado pues, por un enigmático pintor, Rudolfo. Y luego, pues también utilizando estos materiales que os he contado anteriormente de este divulgador mexicano, en la iglesia de San Pedro de Gijón existe actualmente pues, un mural de piedra hecho pues, probablemente a mediados del siglo XX, junto a esta otra réplica de la Virgen de Guadalupe que igualmente habéis visto por iglesias, porque son póster, son láminas que turistas que van devotos a México compran en el santuario porque son réplicas verdaderas del original con las mismas medidas, son como una especie de fotocopias que vienen con una inscripción abajo firmada por el arzobispo de México y además han sido bendecidas. Por lo tanto, pues también son unas imágenes que poseen ese carácter sagrado, ¿no? Y que pues están presentes en bastantes iglesias, ¿no? Yo, por ejemplo, pues sí me las he encontrado y las he ido viendo, y en la iglesia de San Pedro de Gijón. Y casualmente para esta conferencia, rastreando un poco la hemeroteca, pues me encontré en la hemeroteca digital del Comercio del diario un artículo de que hace 25 años, en 1996, en Gijón, la comunidad mexicana se celebró o se reunió pues, para rendir culto el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe de México, ¿no? Y aquí hay una síntesis de esa noticia donde dice pues, que se reunieron, ¿no?, los integrantes y un buen número de asturianos para celebrar pues, a la Virgen en la festividad de su día del 12 de diciembre. Y lo recuerda después de 25 años en que aconteció pues, esa fiesta, ¿no?, en la iglesia de San Pedro de Gijón. Bueno, y ya para ir acabando, en los últimos minutos, 10 minutos creo que me quedan, si no llevo mal la cuenta, vamos a entrar pues al objeto de estudio, que es el que nos ha convocado aquí. La Virgen de Guadalupe del Conde de Revillagigedo, que está actualmente en préstamo en este museo como obra invitada. Es la imagen pues, que se nos presentó para investigar y para trabajar, y cuando pues, yo inicié mi rastreo documental y sobre todo, bueno, lo primero que fue un poco es encontrar o ubicar la procedencia, porque es muy difícil, si no hay una constancia documental, de conectar el cuadro pues, con su donante o su comitente. Pues de las cientos de imágenes que he visto, probablemente el 15% sabemos a ciencia cierta quién la mandó, porque hay que encontrar el documento de archivo que justifique el envío o el depósito o el préstamo o la donación. Muchas veces las imágenes de los conventos no es que llegaran directamente a las monjas, sino es que difuntas y difuntos, devotos de la comunidad, las regalaban o se las daban a las monjas después de fallecidos ellos, ¿no? Muchas veces pasa eso en las iglesias y en los... Bueno, evidentemente se necesitaba conectar esta imagen pues, con su propietario actual y sobre todo bueno, pues, con el linaje al que pertenece, que es el condado de Revillagigedo, y evidentemente pues, cuando me llega esta imagen y sé que la procedencia es del legado patrimonial del condado de Revillagigedo, pues se conecta inmediatamente pues, considero las dos personalidades más importantes vinculadas con el mundo americano que tuvo esta familia nobiliaria, que fueron el primer conde de Revillagigedo, Juan Francisco de Güemes y Orcasista, del que hay una tesis doctoral y una monografía magnífica a través de las fuentes del archivo de esta familia, que fue virrey de la Nueva España entre 1746 y 1755, un momento de auge guadalupano de un gran esplendor, porque es en el momento en el que se está procesando todas las declaraciones del patronato guadalupano, es decir, un momento político, porque también la guadalupana llega a la corte, el rey Felipe V funda una real cofradía de la Virgen de Guadalupe en la corte en Madrid, por lo tanto es un virrey muy implicado con la imagen. Y el otro fue su hijo, el segundo conde de Revillagigedo, virrey de la Nueva España, más tarde, entre 1789 y 1794. Esto podría haber sido una hipótesis que se nos planteara para conectar el hecho de que esta guadalupana estuviera en propiedad de la familia, porque habían estado estos dos virreyes, y como ya les conté anteriormente, los virreyes fueron uno de los que auspiciaron, uno de los personajes más importantes, los más importantes que auspiciaron los cultos, dado pues, la importancia política que tenían, ¿no? Pero en este caso
Cuando vimos la imagen, y ya empezamos a entrar en el detalle de la expertización, algo que luego les comentaré, pues no, a mí personalmente no me empezó a cuadrar, sobre todo pues es el documentar y el datar la hechura de la imagen, que como ustedes han visto en torno al último tercio del siglo XVII, con el periodo de gobierno de estos personajes, que si encargaron imágenes, evidentemente se la encargaron a pintores contemporáneos de su época y pintaron que ya, como Miguel Cabrera, gozaban de una fama extraordinaria. No quiere decir que la pudieron haber comprado o adquirido en otro contexto. Pero no hubiese sido el caso es que hubiese sido algún pintor contemporáneo y que legitimara el encargo por parte de estos personajes. Pero es que otro de los datos que se nos permitió y que se nos dio para hacer esta investigación fue proporcionado también por Álvaro Armada, de que esta imagen, según la tradición familiar y según les contaba, pues había estado en la Casa Valdés, en el Palacio Valdés, y que allí había sido venerada o había estado colgada probablemente en la capilla que bajo el mismo título, Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, habían fundado unos antepasados de él, que son los señores que tienen ustedes aquí retratados, don Fernando Valdés y doña Luisa Valdés y Miranda, en o hacia 1637. Y de hecho, a partir de los estudios del profesor Juan Díaz Álvarez sobre este palacio, pues tenemos constancia de que, bueno, el profesor Juan Díaz Álvarez y otros profesores, pues también como el profesor Vidal García, que se encuentra aquí, que ha trabajado arte y mecenazgo en la Asturias del antiguo régimen, pues todas estas aportaciones de especialistas que se habían dedicado al mecenazgo indiano en Asturias apuntaban a que esta capilla de la Nuestra Señora de Guadalupe, fundada por este matrimonio, había estado vinculada con el culto a la Virgen americana. ¿Y por qué? ¿Cuál es la justificación que se le da tanto en estos trabajos? Pues por el hecho de que tanto Fernando Valdés como su padre, Pedro Valdés, fundador del mayorazgo, habían participado en diferentes periodos de la administración americana. Su padre, Pedro Valdés, primero como adelantado, como participando junto a adelantado de la Florida, Pedro Menéndez Avilés, hacia 1575, en el mantenimiento y el apaciguamiento de las costas del Caribe, y en un segundo viaje americano, Pedro Valdés, más tarde, en 1602, como gobernador de Cuba, junto a su hijo, Fernando, que acompañó a su padre como alférez de las milicias, estando ambos en Cuba entre 1602 y 1608. Por lo tanto, cuando se funda esta capilla, y según dice el documento, y cito, capilla en esta dicha villa pegada a las casas principales y palacio donde viven a honor de la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe, la cual tienen ya acabada de edificar en toda perfección y proveída de todos los ornamentos necesarios de ella. O sea, se cita en una fuente documental que el título es Guadalupe, y dice Pedro Valdés en su testamento que la hizo por devoción y voluntad y por la que reconocieron tener el señor Pedro Valdés, su padre, caballero del Orden de Santiago y alférez mayor y comendador de oro. Una capilla a instancias de su padre que él intitula de Nuestra Señora de Guadalupe. Diferentes historiadores apuntan que es la Guadalupe americana por este vínculo de ambos con el contexto americano. Yo en cierta medida no tenemos la constancia documental, pero discrepo bastante de ello, y en cierta medida pienso que el título de Guadalupe se le dio a la Guadalupe, como ya le he dicho, extremeña, que era un culto que gozaba de un gran favor, sobre todo un gran favor cortesano, regio, y daros cuenta que son personajes que están trabajando y que han participado al servicio de la corte y de la corona, y sobre todo porque es improbable que a principios del siglo XVII el culto de la Virgen de Guadalupe ni siquiera todavía se había extendido ni propagado en México. ¿Cómo va a fundarse una capilla en Gijón? ¿Cómo va a proyectarse un culto? Y sobre todo 20 años después de que estos personajes, o 40, hubiesen estado en América. E incluso le remito a una crónica de un diario de México, de Antonio de Robles, que dice, estando olvidada aún de los vecinos de México, hasta que este venerable sacerdote, Miguel Sánchez, que es el que conté, que escribió el primer libro de la Virgen de Guadalupe, la dio a conocer en 1648. Y dice este cronista que antes de 1648 no había en todo México solo un cuadro en el convento de Santo Domingo, y eso sí lo sabemos. Ahí os he puesto también algunas portadillas de impresos, de coplas, pero son todo noticias sueltas, muy difusas. La Virgen de Guadalupe prácticamente en la década de los años 30, 40, y sobre todo a partir de los 50 es cuando va a comenzar y se va a proyectar todo ese culto. Por lo tanto, es muy dudoso que desde el punto de vista histórico y también incluso desde el punto de vista devocional, esa capilla se haya hecho en recordatorio a la Virgen de Guadalupe de México, más cuando no tenemos ninguna información más sobre ese tema. El hecho de vincular esta imagen con esa capilla y sobre todo
darle una antigüedad de esas fechas, de 1630, era mucho más improbable. La imagen, me refiero a la que está expuesta. ¿Por qué? Porque las imágenes más antiguas que se conservan en todo el mundo de la Virgen de Guadalupe de México, las copias, aparte de la original, datan de 1656 aproximadamente. Y da la casualidad de que una de ellas se encuentra aquí en España, en Ágreda, en Soria. Fue mandada por una familia virreinal para el convento de las Concepcionistas, que es ese tríptico que veis ahí, de 1656, pintado por el José Juárez, un pintor criollo. Por lo tanto, no podemos suponer que este cuadro, que pudo haber estado en la Capilla Valdés de Nuestra Señora de Guadalupe, se pintara con anterioridad a esta fecha. Es completamente improbable por los argumentos que le he dado, sobre todo desde el punto de vista histórico. Pero sobre todo hay un argumento, que es el que les voy a contar, que es desde el punto de vista de la hechura de la imagen. Es decir, lo que me ha llevado a mí a analizarla, evidentemente desde la herramienta que como conocedor de la imagen tengo, desde un punto de vista de análisis estilístico, cuestiones formales y sobre todo en lo que llamamos el contraste, a vincularla con otras imágenes que en la época en la que la hemos documentado se produjeron. Sobre todo hay algo que respecto a la original que ven ustedes ahí, ustedes dirán que están viendo triples, que son las tres iguales. Pues no son las tres iguales. La de en medio evidentemente ya han visto que es la original. La de su izquierda es la imagen de aquí del Palacio Valdés, la que se encuentra, en el museo. Y la de su derecha fue pintada por Juan Correa. Es el primer pintor, un pintor mulato, que obtuvo un calco directo de la imagen original. Porque ¿cómo se empezaron a pintar las imágenes de la Virgen de Guadalupe a partir de la década de 1690 aproximadamente? Mediante calcos que se hacían en papel aceitado de la Virgen original y se trasladaba así exactamente la vera efigie. ¿Qué es lo que vemos de las imágenes que se hacen después de las de antes? Que no coinciden, que son imágenes que no han sido sacadas a través de ese calco o de esos calcos, sino a través de plantillas que se hacían mediante la observación del natural. Y ahora os contaré quiénes fueron los que, según nos consta y según se ha estudiado, tuvieron esa capacidad. No fueron pintores españoles ni reconocidos pintores europeos de las academias italianas, sino que fueron pintores indios son los que tuvieron esa habilidad y sobre todo los que tuvieron ese don. Y luego, que es lo que también nos lleva a pensar que esta imagen de la Virgen está datada en estas fechas que yo he precisado, entre 1675 y 1680, no solo el hecho de que no goce de ese calco del que está proyectada, sino también los rasgos que nos muestra, sus rasgos fisionómicos, ¿no? Esos rasgos que nos muestra esa Virgen, donde están mucho más enfatizados los rasgos indios de la Virgen, sobre todo esa tez grisácea oscura, esa tez morena, también los labios gruesos, rosados, esos ojos adormilados. Es decir, son una serie de particularidades muy específicas, que es verdad que hay que ver muchas imágenes de la Virgen de Guadalupe para poder precisar, y sobre todo ahora os voy a mostrar por qué, el hecho de esta imagen de la Virgen de Guadalupe, que no ha sido calcada, sí copiada y trasladada de una manera muy fidedigna, que es la que ejecutó este pintor, que yo he vinculado con un pintor de esta cofradía, de estos grupos de pintores indios que en un primer momento tenían este don o esta facultad de copiarla. Y la he cotejado pues con uno que ahora os voy a contar, que está perfectamente estudiado, que fue un pintor que se llamó Luis de Tejeda, pintor indio, del que conservamos varias copias fechadas entre 1666 y 1680, la fecha en la que yo he documentado el cuadro de esta colección, y en donde podemos ver algunas particularidades que ven cómo están tomando o están imprimiendo su sello particular, están imprimiendo una forma de como proyectar no solo su alma de pintor, sino también pues no solo la parte académica, si lo podíamos llamar académico, sino también una parte personal que aparece implícita dentro. Y además, ellos crean unos prototipos muy particulares, como fue el caso de Luis de Tejeda. Luis de Tejeda es un pintor contemporáneo, indio, supuestamente al pintor indio con el que hemos vinculado el cuadro de esta colección. Y es que de Luis de Tejeda, en Sevilla, durante mi investigación, pude encontrar dos copias, donde en uno de ellos la firma estaba en la parte de atrás del lienzo, ven ustedes, 1673, 1675 la otra no tiene fecha, son tres imágenes de este Luis de Tejeda, que es el indio que sabemos que tenía el don. ¿Y por qué sabemos que es el indio que en esta fecha, o uno de los indios que tenían el don? Porque existe una constancia documental de un misionero jesuita que viaja a México en 1677, que le encarga un cuadro de la Virgen de Guadalupe de México y que le dicen, cuando llega, que no compre cualquier copia, que todas las hacen muy mal y no se parecen nada al original, sino que busque a la imagen
dice el texto, y es corriente, que solo el indio que tiene el don pinta con más semejanza a esta señora, y además le concede a los lienzos del indio la cualidad de poseer el don curatium. Y continúa el jesuita escribiendo en su biografía, siendo así que las demás copias no llevan tanto a la devoción como las copias por mano de los indios que tienen el don. Y además añade, todo esto lo que le estoy hablando es la biografía que se escribe de este jesuita que viaja a México para comprar en este momento un cuadro que tiene que remitir a Italia. Y además este jesuita nos dice que cuando muere el indio pintor mexicano que tiene el don de pintar, se juntan todos los mexicanos pintores indios y van todos con devoción al santuario de Guadalupe, confiesan todos y comulgan, y después delante de la casita del Tepeyac pintan todos a la señora, así llamada por ellos, y acabadas todas sus pinturas, ellos son los jueces de decir quién es el indio que recibió el don de pintar con más imitación de la verdadera. La están imitando, no tienen calco, no tienen plantilla. Cotejándolas todas a la le daban el parabién y avisan a la ciudad y sacudían a él de todos los que quieren la mayor semejanza de la pintura. Y dice el jesuita que en su tiempo el don de pintar lo tenía un indio llamado Luis de Tejeda. Por lo tanto tenemos aquí, por ejemplo en España, algunas pinturas de este indio que tenía el don, con el que podemos establecer esos paralelismos, pero no solo el indio del don. Ustedes han escuchado que estaba el que tenía el don, pero había otros muchos indios que la pintaban. Por lo tanto, podemos hablar de la existencia de una cofradía de indios pintores de la Virgen de Guadalupe que marcan y plantean una serie de rasgos muy particulares dentro del icono. Hemos hecho estudios donde hemos solapado y hemos plasmado el calco de la original, el perfil, y vemos evidentemente que se distingue, no es exactamente el molde, sino que son copias hechas a través de sus propias plantillas que tomaban de la observación de lo natural, y sobre todo que los rasgos fisionómicos de la Virgen y del ángel le marcaban un sello muy particular, y una característica muy particular. Otra cosa que están viendo ustedes, ninguno tiene en escena. Todavía no se ha promovido el hecho de la difusión de la imagen con el cuadro tetraepisódico. Esto, por ejemplo, así es como yo me encuentro las imágenes en Sevilla, cuando llevo a las casas, pues cuadros tienen aproximadamente 2 metros, todas tienen el tamaño original de la imagen, y en este sentido pues estas son 2 imágenes que encontré, y muy curiosas porque la mayoría están sin firmar, pero hay otras que tienen unas firmas muy particulares, ¿no? Firmas en castellano, otras apellidos muy extraños, como esa que pone Sea en 1683, y son todas estas vírgenes el caso, que es un pintor que ya inicia un nuevo paso en la hechura de la Virgen de Guadalupe, que es José de la Cruz, también pintor indio, que tiene una serie de vírgenes de Guadalupe pintadas en 1688, fechas ciertamente afines. Ya José de la Cruz va a ser el primer pintor que va a empezar a incorporar las cartelas aparicionistas. Y ya para cerrar este repaso del siglo XVII, el pintor que marca un antes y un después entre las cofradías de indios. Yo creo que es el pintor que los desbanca, ¿no? Es el que los lleva a la crisis o a la quiebra, porque es el pintor que se erige como el pintor guadalupano, que es el pintor mulato Juan Correa. Es al primero que se le autorizó subir al santuario, o según lo sabemos, que se abriera la vidriera y que colocara un papel aceitado y que pudiera sobre la imagen milagrosa calcarla, llevarse ese papel y en su taller hacerlas todas a partir del calco. Hubo quienes pudieron disponer de copias de este calco y así poder seguir reproduciendo la imagen tal y como es exactamente. Todas las anteriores que os he dicho, ejecutadas por estos pintores indios, seguían o manifestaban otro tipo de hechura. Ahí ven, por ejemplo, estas son de Juan Correa, de hacia 1690, 1700, donde si nosotros hacemos ese cotejo con la imagen original, exactamente, incluso veis como ya la imagen del ángel se va estandarizando, ya va adquiriendo unos rasgos que no son tan propios de cada uno de los pintores, sino que va marcando una serie de pautas. La imagen, además, la tez se aclara muchísimo, adquiere como rasgos más occidentales. De hecho, ¿por qué? Porque eran más aceptadas por la devoción peninsular, para conseguir una mayor aceptación por los devotos peninsulares. Es una imagen que considero, o se ha visto que cada vez se va occidentalizando más. Bueno, ya para ir acabando, creo que ya me estoy pasando unos minutos, yo lamento si me estoy extendiendo. Bueno, si hemos documentado la imagen en la casa de Valdés según el análisis estilístico que les he dicho,
la hemos cotejado en esta época de la Cofradía de Pintores Indios, la documentamos hacia 1675, 1680, aquí hay testigos directos que vieron cómo en el proceso de observación pudimos documentarla. Teníamos que buscar al comitente, cómo llega o cómo supuestamente llega a Gijón, a la Casa Valdés, este cuadro. Pues teníamos que buscar qué personajes indianos de esas fechas pudieron estar en América y estar vinculados además con Gijón. Pues gracias al asesoramiento de Gavino Busto, de la profesora Yayoi Kawamura, que también tenía un artículo publicado sobre uno de los personajes de esta familia, encontramos como en uno de los descendientes de esta familia, una generación que participó intensamente en la administración americana. Ahí les he hecho un árbol genealógico casero para que vean ustedes muy simplificada la conexión desde Pedro de Valdés, el fundador del mayorazgo, que estuvo en la Florida, gobernador de Cuba, Fernando de Valdés y Luisa de Valdés, que son los personajes retratados, son los que fundan la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe del Palacio de Valdés, y vamos a avanzar en la siguiente generación, que es la de Margarita de Valdés y su hermano Diego de Valdés, que encontramos una nota, fue capitán de infantería de Perú, pero Margarita de Valdés, que en ella no sigue el mayorazgo, sino que sigue en su hermano Pedro, ella se casa con Alonso Ramírez de Jove, y ambos, entre pues, los hijos que tienen, pues tienen dos, que son Alonso Ramírez y Valdés y su hermano Francisco Ramírez y Valdés. Y gracias también a la documentación ya existente en los cuantiosos estudios que hay sobre la familia, estudios de hidalguía y de genealogía, pues sabemos que entre 1677 y 1680 Alonso Ramírez y Valdés fue corregidor de México. Pero no solo eso, sino que además fue a México con su hermano Francisco Ramírez y Valdés como criado. Pero es que su hermano volvió de México una vez que falleció Alonso, falleció en México en 1680, no pudo cumplir con todo su mandato, regresó de nuevo a la Nueva España para ser gobernador de una pequeña localidad de Guatemala, Socomusco. Alonso Ramírez y Valdés marchó a México en 1677, tal y como lo encontramos. Hemos hecho también una investigación en el Archivo General de Indias para ver y rastrear la información que teníamos de él y sobre todo ver si teníamos el contrato o algún documento sobre el encargo de esta guadalupana. Hemos encontrado varios documentos interesantes. Uno es que antes de irse a México en 1677, ya en 1674, él está mandando su relación de méritos al Consejo de Indias para que le den un puesto en la administración mexicana. Y se le está tanteando para varias alcaldías menores. Pero finalmente sube de puesto y es nombrado corregidor de México en 1677. Y el otro documento que hemos encontrado es el expediente de información y licencia de embarque, cuando zarpa Alonso Ramírez de Valdés. ¿Y con quién zarpa? Pues él zarpa con su mujer, Catalina Vigil y La Concha, sin ninguno de los hijos que hasta ahora había tenido el matrimonio, de los 5 primeros hijos, los que dejan aquí, y además va con 4 criados. Lleva a Toribio de Vigil, lleva a Isabel de Vigil, lleva a Antonia de Ordíez y además lleva a su hermano Alonso Ramírez. Y eso, ven ustedes ahí, Juan Ramírez Jove, natural de la ciudad de Oviedo, hijo de Alonso Ramírez Jove y Margarita Valdés, de edad de 22 años, hoyoso, de viruelas y poco pelo, mediano de cuerpo. Su hermano se va de criado de su hermano mayor a México. Ahí tenéis pues todos los documentos que evidencian pues. El paso fue bastante triste de esta familia, fue un paso muy breve, 3 años solamente. ¿Por qué? Porque Alonso Ramírez fallece en 1680 y así lo consta en un diario que también hemos localizado de crónicas de la Ciudad de México, donde se dice que el viernes 8 de noviembre de 1680 el corregidor Alonso Ramírez de Valdés, que lo es de México, le dio tabardillo, se enfermó de peste. El martes 12, a los 4 días, lo sacramentaron y asistieron todas las religiones. Y el jueves 14 murió el dicho corregidor a las 2 de la mañana. Por lo tanto, su mujer, Catalina de Vigil, quedó viuda y se volvió inmediatamente, también la hemos localizado, en la flota que zarpó al año siguiente en 1681, volviéndose de nuevo
a Gijón, donde como viuda pues se asentó. Su cuñado, en ese caso, pues quiso seguir la aventura americana y se embarcó, siendo ya ascendido a gobernador. Y además, bueno, nosotros hemos intentado encontrar en el Archivo de Indias, en los registros de navíos, si el cuadro vino en ese pasaje, pero no se especificaba ese tipo de bienes. Era lo que se especificaba, y lo que hemos encontrado en el Archivo de Indias son los libros, y la profesora Yayoi lo habrá trabajado, de la plata. La plata sí venía todo perfectamente fiscalizado, tanto la plata labrada, pero una Virgen de Guadalupe, a no ser que fuera algo muy excepcional para fundar una capellanía, eso no venía documentado. Por lo tanto, nos hemos quedado pues un poco con esa pena. Lo que sí podemos sumar a la justificación de que fue Alonso Ramírez el que encargó este cuadro durante su paso en México en 1677 y 1680, él o su mujer Catalina, que también pudo haber sido ella la comitente, la que encargara el cuadro como devota piadosa, es que en ese momento en México es un momento que se produce una coyuntura muy particular de culto guadalupano y sobre todo de auspicio político, porque hay un virrey que es Fray Payo Enríquez de Rivera, de la casa de Alcalá, del duque de Alcalá, que fue arzobispo y virrey de México entre 1673 y 1680, coincidiendo con el paso de Alonso. Y este virrey fomentó el culto, apoyó la publicación de ese libro que les he puesto anteriormente con el grabado de los rayos solares. Él construyó un acueducto para llevar agua a Guadalupe, construyó o reconstruyó la calzada de piedra que comunicaba la villa de Guadalupe con la Ciudad de México e incorporó unos monumentos alegóricos del Rosario. Él fue el gran mecenas de Juan Correa, el pintor mulato, que en ese momento tiene su éxito guadalupano, como ya les he contado anteriormente, y aparecen pinturas de Juan Correa pues, en México y además en muchos territorios de España. Por lo tanto, es un momento que además el cronista Robles de nuevo nos justifica para que en esa fecha nos diga que no había en México ni convento ni iglesia donde no se venera, y rarísima la casa y celda de religiosos donde no esté su copia, universalmente en toda la Nueva España, pero además en los reinos del Perú y en casi toda Europa. Por lo tanto, Alonso de Ramírez ya pudo vivir en este momento un momento de fervor guadalupano, auspiciado por la clase política, todavía con esos pintores de la cofradía de indios vigentes y con una fama, y evidentemente pues queriendo encargar un cuadro fruto de una devoción particular, o bien adquirida en ese momento, o bien que ya en el seno familiar pudiera haber existido. En ese sentido sería la justificación. ¿Y qué pasó cuando vinieron? Esto es hipótesis, esto es especular, pero evidentemente el cuadro, cuando lo trae la familia, la viuda de Alonso Ramírez y su hermano, pues cuando llegan aquí, una de las opciones es que se lo pudieran haber entregado a su hermano, Luis Ramírez, canónigo de la Catedral de Oviedo, que en ese momento está proyectando la construcción de la colegiata de San Juan Bautista, pero evidentemente la colegiata no está acabada, por lo tanto el cuadro no tiene dónde ir. Otra hubiese sido el palacio, pero el palacio es mucho posterior. La otra, que es la que hubiese sido la más lógica, es que hubiese ido a la capilla de enterramiento de la familia en la iglesia de San Pedro, que la manda a construir Pedro de Valdés y era el enterramiento de la familia. Por lo tanto, lo lógico es que hubiera. Pero ellos deciden, y yo supongo un poco que es por cuestiones de la memoria familiar y sobre todo por renovar un culto, el culto de la Virgen de Guadalupe extremeña, de esta, más que sustituir, es la idea de hacer que coincidan dos cultos en esa capilla familiar, que convivan ambos cultos y sobre todo que en cierta medida simbolicen la memoria familiar respecto a su proyección americana, porque es verdad que es una familia, que es un linaje que desde su antecesor Pedro de Valdés, sus abuelos, Fernando era el abuelo de Alonso, pues habían mantenido América y ya la llevaban consigo. Por lo tanto, lo más obvio era que la imagen fuera a la capilla que en ese momento ya estaba intitulada de Nuestra Señora de Guadalupe, conviviendo ambos cultos en este lugar. No lo sabemos porque no tenemos fuentes documentales ni fuentes fotográficas. La capilla de Valdés, bueno, saben ustedes pues que el palacio se vende a finales del siglo XIX, se transforma en fábrica, luego, bueno, finalmente, como tiene hoy en uso, es colegio de
el colegio de Santo Ángel, bueno, aquí tengo la documentación, en fábrica de tabaco en 1822 a 1842, luego sede de la aduana provincial de Gijón y a partir de 1868 hasta hoy colegio de Santo Ángel. Probablemente cuando se vendió el palacio, la familia Revillagigedo se lo llevó a su otro palacio y lo incorporó al resto de sus posesiones junto al otro patrimonio que había de la Casa de Valdés. ¿Por qué? Porque la Casa de Valdés entronca con la casa del conde de Revillagigedo en el siglo XIX, a partir del matrimonio entre lo tengo aquí apuntado, la cuarta marquesa de San Esteban del Mar, María Rosario de Valdés Ramírez de Jove, con Juan Antonio de Armada y Guerra, que posteriormente su descendiente, Álvaro José Armengol de Armada y Valdés, quinto marqués de San Esteban del Mar, casa en 1838 con María Paciencia Fernández de Córdoba, condesa de Revillagigedo, quedando de este modo en 1838 unidas la Casa de Valdés con la Casa de Revillagigedo. Y es además el año en el que este palacio se está vendiendo. Por lo tanto, este cuadro debió pasar o integrar el patrimonio unido de ambas casas. Y ya, yo os pido disculpas, pero he venido desde muy lejos y tengo que aprovecharme del tiempo. Quiero cerrar con lo que más atención me ha llamado del cuadro. Yo no sé si ustedes se han fijado, han agudizado la mirada y se han fijado que es algo que yo no he visto en ningún cuadro de la Virgen de Guadalupe hasta ahora, y mire que he visto imágenes de la Virgen de Guadalupe, y es esa imagen de la Virgen de Guadalupe con los ojos ensangrentados. Y les voy a decir una cosa, yo cuando lo vi y lo vimos, creíamos que era un repinte, pero pedí y nos lo trajeron una lámpara de luz infrarrojos, con la que pudimos ver si era o no era repinte, y no era repinte, era pintura original que el autor le había puesto a esos ojos ensangrentados. Unos ojos ensangrentados que, si estamos hablando de la Virgen de Guadalupe, del barroco, de este periodo de la década de los años 70, lo podemos vincular con las imágenes de las vírgenes dolorosas, de los ojos sangrantes, como puede ser esa dolorosa de Pedro de Mena, que ven ustedes ahí, ¿no? No es de extrañar una virgen que sufre por su hijo, en el caso de la pasión. Pero esto con la Virgen de Guadalupe no tiene mucho que ver, porque la Virgen de Guadalupe no es una dolorosa, ya hemos dicho que es una virgen inmaculada. Nosotros hemos establecido una hipótesis. Y nosotros esos ojos ensangrentados lo hemos querido vincular con una representación que nos habla de ese concepto que les he dicho primigenio del origen de la Virgen de Guadalupe, y es con esa Virgen Santa María Tonantzin Chihuacoat, llamada la mujer serpiente, con esos ojos ensangrentados. Y les paso a leer. La Chihuacoat, serpiente femenina o serpiente hembra, era una de las deidades más importantes en la religión de los aztecas. Debido a su vínculo con el origen de la humanidad y su relación simbólica con la serpiente, Fray Bernardino de Sahagún, el franciscano, comparó a esta diosa con Eva. Los antiguos nahuas consideraban que esta diosa, por lo tanto, con Eva, la Inmaculada, según la teología, la Inmaculada es la nueva Eva que ha venido para librar a la humanidad del pecado original. Por lo tanto, en cierta medida, podíamos interpretar que este vínculo de la Virgen de Guadalupe, transformada en Tonantzin Chihuacoat, desde un punto de vista teológico, nos podía explicar, nos podía hablar de esa nueva Eva que ha vencido al mal y que ha librado a la humanidad del pecado original. Por lo tanto, podría ser un discurso teológico que encajara perfectamente. Por otro lado, disculpe, le sigo leyendo. Los antiguos aztecas consideraban que esta diosa auxiliaba a las mujeres en el momento del parto, brindaba poder a los guerreros durante la guerra, y al estar relacionada con el lado femenino del cosmos, tenía influencia sobre la fertilidad y el agua. Incluso era conocida como Quilatzi, que quiere decir la que propicia el verdor o la verdura. Sin embargo, también podía mostrar un rostro más cruento al traer consigo hambrunas, sequía y pobreza. Desde el punto de vista religioso, también era madre de todos los dioses, de Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, Huehuetlacóatl. Cuenta una leyenda que la diosa Huitzilopochtli, cuando estaba próxima a la llegada de los conquistadores, ella dio el aviso y lloró por sus hijos, ya que estos serían derrotados por los extranjeros. Un pintor indio está pintando a la Virgen de Guadalupe. Otras versiones narran que la diosa dejó a su hijo en un cruce de caminos y cuando regresó no encontró más que un cuchillo, lo cual le causó mucho dolor. No sé si esto ya es especular más de la cuenta,
pero Catalina de Vigil perdió un hijo recién nacido en su momento durante México. Por lo tanto, en esta Virgen de Guadalupe podrían converger muchas ideas que encontraran a la familia en esta idea de madre protectora, madre que compadece y madre que está presente tanto para los indios como para los españoles que llegaban allí de manera temporal y luego volvían a su lugar de procedencia llevándola dentro de su recuerdo de aquella estancia. Nada más, muchas gracias.